Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Hoy, este día jueves, comenzamos un nuevo escudriñando las Escrituras, un nuevo libro, la Carta Universal de Santiago. Es la que, es la que continúa en este día y vamos a escudriñar esta epístola universal o general. Eh, las epístolas generales, bueno, usted sabe, son siete, que son primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Judas y Santiago. Nosotros llevamos seis y ahora entramos en la última de las epístolas generales, ya la Carta Universal de Santiago. Y sabe, el primer versículo con que Santiago inicia la carta dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este momento le honramos a usted y le bendecimos. Le damos gracias por su infinito amor, por toda su bondad, por todas las cosas que usted permite, Señor, porque usted siempre ha sido bueno y siempre tiene el control y sabemos que usted, Señor, es el que hace la diferencia en este tiempo. Le doy gracias, Señor, y le bendigo a usted y pido por cada uno de mis hermanos, Señor, los que están pasando dificultades, los que están viviendo alguna situación difícil, que sea usted, Señor. Padre, gracias le damos. Guíenos, llévenos en todo lo que usted quiere hacer en este tiempo y haga, Señor, su voluntad en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor. Amén. Gracias al Señor. Bueno, primero decirle que esta carta lleva el nombre de su autor, que es Santiago, y para introducirnos un poco en este tema, debo decirle, hay algunos escritos respecto a esta carta que, ¿sabe? Dice, no es motivo de extrañeza eh, el que esta epístola, ya que no está dirigida en forma particular a una iglesia, ya, sino está dirigida a creyentes israelitas, judíos, a los que estaban esparcidos, ya, y por mucho tiempo fue poco conocida. La verdad es que esta carta fue poco conocida al principio. Ya recuerde que esta carta se escribió alrededor del año 50, la vamos a ver más adelante, pero estuvo ahí mucho tiempo y sabe, la primera mención importante de esta carta la hace este señor llamado Orígenes, ¿ya? Un estudioso ahí que hace en un comentario que está haciendo sobre las cartas de Juan, la menciona. Ya este varón vivió entre el año 185 y 254 después de Cristo, o sea, de nuestra era, y es la primera mención más o menos de una persona importante que se hace de esta carta. Bueno, también la menciona Clemente Romano, la citó también en una carta que él hace. El otro importante es un pastor, Hermas, también cita esta carta. Irenio después también, ya este Clemente de Alejandría y otros más comenzaron a citarla. Pero yo debo decirle que ninguno de los padres latinos al principio la cita antes del siglo IV, ¿ya? Y poco después del concilio de Nicea fue admitida como canónica, ya tanto por las iglesias orientales como también por las iglesias occidentales. Eh, Así que fue declarada por los concilios de Hipanoma y de Cartago en el año 397. Ahí ya, harto tiempo ha pasado, ¿eh? Estamos en el año 2021 y declarada por los concilios de
Hipona y de Cartago en el año 397, siendo ya considerada dentro de las cartas, eh, ¿cómo se dice?, canónicas. Ya estas son las cartas que consideraron dentro del canon y que están considerados dentro de la palabra del Señor. Al principio tuvo algunas objeciones eh, porque como trata el tema de la fe y las obras, algunos no entendieron aquí que se expresara y que pensando que se oponía a la doctrina de la justificación por fe, ¿ya? Entonces, de hecho, Lutero la objetaba diciendo que esta era una epístola que tenía mucha paja, ¿ya? Y que no centraba el carácter evangélico, un opositor ya a esta carta, donde Lutero hablaba de la fe y decía que esta hablaba de las obras, pero tenemos que entender que la fe precede al amor y las obras del amor, ¿ya? Pero sin estas la fe es muerta. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a estos pasajes de las Escrituras. Mientras tanto, hermano, vamos a ir introduciéndonos en esta carta, ya que este primer versículo que leíamos, donde él se presenta, es un detalle, ya, un comienzo tan sencillo que nos muestra que Santiago en realidad es un líder importante que no necesita una presentación ni títulos que poner delante para que lo acepten o lean la carta que él había escrito, esta carta a las 12 tribus que están esparcidas. ¿Sabe? La carta fue escrita en el año 50, ya aproximadamente, algunos dicen que 55, pero para poner ahí una PP es en el año 50. Este, el Jacobo, Jacobo es el escritor inspirado por el Espíritu Santo. Y usted dirá, pero ¿cómo Jacobo si es Santiago? Bueno, tenemos que ver que Jacobo en latín es Santus Iacobus, o San Jacob, San Laie o San Yahweh. Pero esta palabra llegó a formarse hasta quedar como Santiago. Fíjese, de Jacobo al latín Santus Jacobus, que pasó a ser Jacobus, San Jacob, luego San Laue o San Yahweh, decía un libro que era San Yahweh, pero al final quedó como Santiago, ya, Santiago. La carta la escribió en el año 50 Santiago. El, el Nuevo Testamento registra al menos a 3 hombres llamados Jacobo, ¿ya? ¿Se acuerda cuando estuvimos estudiando la carta de Judas? También teníamos esta controversia que habían tantos Judas en ese tiempo. Bueno, Jacobo también era un nombre muy especial, especialmente para los hebreos. Y partiendo por el primero, que lo menciona acá Hechos 12, 1 y 2, el hermano de Juan, el hijo de Zebedeo, ya, que era uno de los apóstoles, ya, pero a este Jacobo, a este hijo de Zebedeo, fue decapitado antes del año 44 después de Cristo por Herodes Agripa. En Hechos 12, 1 y 2 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para matarle y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces este hermano de Juan, hijo de Zebedeo, murió en el año 44, murió a espada. En la historia dice que fue decapitado con la espada. Así que de todas maneras este Jacobo, hijo de Zebedeo, muere en el año 44. Aparece otro Jacobo también, el hijo de Alfeo dentro de los apóstoles, ¿ya? Aquí le pondré aquí a los apóstoles, dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano,
Jacobo, hijo de Zebedeo, el que mató a Herodes Agripa, y Juan su hermano. Recuerde que dice Jacobo, hermano de Juan, hijo de Zebedeo. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, ya este es el otro Jacobo, Jacobo, hijo de Zebedeo, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananito y Judas Iscariote, el que también le entregó. Este hijo de Alfeo no era un líder al parecer y un líder principal, y probablemente este no escribió la carta. Y vamos a ver por qué. Porque hay un tercer Jacobo, el medio hermano del Señor, ¿ya? ¿Por qué dice medio hermano del Señor? Veamos. Pablo, cuando escribe a la iglesia, a los Gálatas, cuenta su testimonio y dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Fíjese, no dice Jacobo hijo de Alfeo ni Jacobo hijo de Zebedeo, sino que dice, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Bueno, aquí la Iglesia Católica contraviene esta expresión porque ellos recuerden que enseñan que María fue siempre virgen. Pero nosotros por la Escritura sabemos que José y María, después que nació Jesús, ellos se conocieron o se juntaron, tendríamos que decir, y en una buena expresión, ellos intimaron como matrimonios, se casaron. Recuerde que José y María, él se casó, ¿ya? A pesar de saber que ella estaba esperando y que no era de él, para no infamarla, dice que la tomó como su esposa. Después de Jesús, que nació, que Jesús es obra del Espíritu Santo, tuvieron otros hijos. Sí. Mateo 13, 55 y 56, los judíos cuando ven lo que Jesús hacía, se preguntan, ¿no es este el hijo del carpintero? Ellos pensaban que era hijo de José, ¿ya? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Se fija, ahí los judíos, cuando lo criticaron, lo identifican con el hijo del carpintero. O sea, recuerde que en este tiempo ya José tenía 30 años. La Iglesia Católica, según lo que enseña en la tradición, dicen que José murió cuando Jesús era pequeñito y que María se mantuvo viuda y por eso no tuvo más hijos. Pero, oiga, si hubiese muerto cuando Jesús nació, ya se habrían olvidado del carpintero, ¿cierto? Pero acá, cuando ya Jesús tiene 30 años, dice, no es este el hijo del carpintero, ¿ah? No dicen del que fue carpintero o del carpintero que murió. Y nombra aquí a su madre y a sus hermanos y a sus hermanas. La Iglesia Católica cambia el término acá de hermanos por primo, dice que se está refiriendo a primo, pero vamos a ver que en Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermana de Jacob, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Fíjese, Juan dice, después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, ¿ya? Y aquí está hablando de hermanos y discípulos. Entonces la familia cercana, los hermanos y los discípulos estuvieron allí no muchos días. Aquí también menciona a los hermanos de Jesús. Y yo quería hacer notar que acá habla de los hermanos y los discípulos, porque también la iglesia enseñaba que llamaba a los hermanos a los discípulos por la familiaridad. Pero aquí hace esta distinción. Fíjense en el capítulo 7 de Juan, y en el 10 dice, y le dijeron sus hermanos, ya los hermanos que tendríamos que decir que eran medios hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Los hermanos le dicen, para que tus discípulos. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Este es el Jacobo, ¿ya? Y él dice, hermano del Señor, por parte de
María, obviamente. Este es el Jacobo o el Santiago que nosotros ya conocemos. Como le decía al principio, la Iglesia Católica niega esta situación, pero acá tenemos los textos bíblicos, aunque en la Biblia Católica ahí hacen una anotación y dice se refiere a familiares, primos en segundo grado, pero eso es anotaciones humanas nomás de textos que en realidad ellos quieren defender lo que ellos han inventado o han dicho respecto a María, siempre virgen, cosa que no fue así. Eh, este Jacobo o Santiago, ¿sabe? Debo decirle, al principio no era creyente durante la vida de Jesús. ¿Se acuerda cuando estudiamos a Judas? ¿Ya? Este también era un hermano del Señor y también al principio no creía, ¿ya? No creía en el Señor cuando ahí lo vieron en vida. Aquí en Juan dice, y le dijeron sus hermanos, lo que estábamos leyendo delante, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque, dice el versículo 4, ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo, le decían los hermanos, ¿ya? Como dando a entender, nosotros sabemos lo que tú eres capaz de hacer, pero vamos, que lo vean los demás, que lo vean otros. Ellos, ¿por qué dice? Porque ni aun sus hermanos creían en él. Oiga, esto es increíble, ¿eh? Ni sus hermanos creían en él. Y a pesar de estar ahí, oiga, y ellos le decían, manifiéstate, que ellos vean las obras que tú haces, pero no creían. Ahora, no creían, no es que no creían en los milagros. ¿Sabe qué? Ellos tenían que creer que él era el enviado de Dios. Y esto no es una cuestión de que uno diga, ya, ahora quiero creer, sino que esto es lo que el Señor hace cuando lo convence a uno de pecado, ¿ya? Esta es la cuestión. Los hermanos de Jesús tenían que tener esa convicción y Jesús tenía que pagar por el pecado de ellos también y ellos tenían que reconocer su pecado para así entrar a ser parte de la familia del Señor. ¿Ve? Entonces es importante esta convicción, la obra que hace el Espíritu Santo. Entonces, este Jacob, al principio, este Jacobo no creía en el Señor mientras él vivía con ellos, pero después sí, porque en su importancia que tiene, eh, fíjese que se le apareció a él el Señor después de la resurrección. Y ahí nos damos cuenta de la importancia de este Santiago, porque Jesús se le apareció después de su resurrección a él. En 1 Corintios 15:7 Pablo dice, respecto a la resurrección del Señor, dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Entonces, dando a entender que el Señor por algo lo hace a él ser destacable después de la resurrección. También estuvo allí, Santiago, en la espera ahí del descenso del Espíritu Santo. También estuvo allí y en Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y ahí cuando hablábamos de Judas, también veíamos que Judas también tiene que haber estado allí en este tiempo de estar unidos en oración y ruego. Oiga, qué importante es esto. Yo aquí hago un paralelo, hermano, cuán importante es perseverar en la oración. Qué importante es el perseverar en la oración. Y piense que esta familia cercana de Jesús, que al principio no creía en él, después en la resurrección, ellos allí tomaron este impulso de fe para ahora ser, ¿ya?, de aquellos que creen, Y esto yo digo, la oportunidad que tiene alguien, uno puede decir, no, este no cree, no, el Señor nunca lo va a usar. Cuidado,
porque sabe, el Señor es el que conoce todas las cosas y el Señor es el que hace la diferencia en este tiempo. Y alguien que a lo mejor puede decir, no, yo no creo. No, ¿sabe? Hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender, que el Señor es el que sabe todas las cosas y Él es el que llama y Él es el que escoge. Y cuando pone la mira en alguien, el Señor hace la diferencia. Mire, el prestigio ya de algunos, eh, aquí vemos el prestigio en algunos actos ya hacia los demás discípulos. Y el primero que tenemos que ver acá es en Hechos 12:17. Fíjese, cuando Pedro fue liberado, envió un mensaje. ¿Y a quién le envió un mensaje? A Jacobo. Dice, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Recuerda que Pedro estaba encarcelado y un ángel ahí cae en las cadenas, se levanta. Pedro pensaba que estaba viendo visión o era un sueño y se lo lleva, las puertas se abren por sí solo y cuando llegan a la calle el ángel lo deja y él llega ya a la casa, golpea, no le quieren abrir, rode, escucha y dice, es la voz de Pedro, lo decimos, es su ángel, dicen, ya no recuerdo quién dijo es su ángel, y no le creían y ellos van, abren y era Pedro, los hace callar y le dice, háganle saber que estoy libre, háganselo saber a Jacobo. Y ahí nos damos cuenta que cuán importante era, ¿ya? Cuán importante era. ¿Sabe que cuando Pablo se convirtió al Señor, a quién cree usted que visitó? Dice en Gálatas 1:19, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Fíjese, no era el Jacobo hijo de Alfeo ni el hijo de Zebedeo, sino, dice Jacobo, el hermano del Señor. Y ahí vemos el grado de prestigio que tenía este varón para que Pablo, una vez convertido, vaya a visitarlo a él, a contarle lo que estaba pasando. Y sabe además, Pablo también lo menciona a la par como columna de la iglesia. Mire, Pablo dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea, aquí se dividieron el trabajo, unos partían a la gente que no era judía y los otros fueron a los que eran judíos, ¿ya? Nosotros, dice, a los gentiles y ellos a los de la circuncisión, o sea, a los judíos. Pero ¿quiénes le dieron la aprobación? Le dieron la diestra en señal de compañerismo, o sea, estamos en lo mismo. Fueron Jacobo, Cefas y Juan, mencionado nuevamente allí primero. Mire, este mismo Jacobo fue el líder en el gran concilio de Jerusalén cuando tenían que tratar el hecho de que los gentiles, los no judíos, estaban llegando a Cristo y si tenían que cumplir los ritos ya ceremoniales de los judíos. Entonces, Pablo y Bernabé cuentan todo lo que estaba pasando, cómo el Señor derramaba su gracia. Y dice el versículo 12, entonces toda la multitud cayó, guardaron silencio, y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, nuevamente aquí está, respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Y aquí Jacobo da un gran discurso citando las escrituras del Antiguo Testamento y termina esta forma de decir lo que ellos estaban viviendo ahora, que era algo extraordinario, que el evangelio no era solo para los judíos, sino para todos los demás también. Y Jacobo dice, por lo cual yo juzgo, o sea, yo digo esto, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, que no le pongan más cargas, ¿ya? Porque ellos guardaban el sábado, ellos tenían que ir a la sinagoga,
ellos practicaban la circuncisión, ya los varones, entonces habían una cantidad de ritos que ellos querían seguir cumpliendo. Pero los que no eran judíos, dice, no se les inquieten a los que se convierten a Dios. Dese cuenta, ve, él era una persona importante dentro de la comunidad de la iglesia primitiva. También Pablo, ya en Hechos 21:18, también dice, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Fíjese el prestigio de este Jacobo, ya que hoy ya conocemos como Santiago, que hoy ya conocemos. Jacobo era tan conocido por todos que, que decir, es como ahora cuando uno dice, no, yo voy de parte de tal persona, y uno dice, es un pituto porque es conocido. Bueno, de la misma forma, Jacobo era ultra conocido, de tal forma era, que nosotros esto ya lo vimos cuando estudiamos Judas, que Judas, el hermano del Señor, dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y ahí dice y ahí todo lo que él escribió. Entonces fíjese que hasta el mismo Judas dice, yo soy hermano de Jacobo. Soy siervo de Jesucristo, pero soy también hermano de Jacobo. Entonces, vamos a estudiar la carta de este varón, ¿ya? Que es importante que nosotros sepamos esta introducción y veamos el peso que este varón tenía respecto a toda la comunidad de la iglesia de ese tiempo. Lo importante de saber cómo el Señor guió a este varón, que no fue fácil de convencer. Sí, porque usted dirá, pero si a mí me habla Jesús, yo me convierto al tiro. Bueno, este Jacobo le costó. Hasta después de la resurrección del Señor, recién allí se abrieron sus ojos. Por eso yo siempre digo, hermanos, y creo que ustedes también piensan igual que yo, el hecho de que alguien pueda vivir en la iglesia no lo hace un convertido. El convertido es aquel que tiene un encuentro real con Jesucristo, que se da cuenta de cuán pecador es y se arrepiente de su pecado y se convierte a Cristo. Y ahí él empieza a congregarse y ahí él empieza a participar y ahí él empieza a enamorarse del Señor. Y esto es lo que tiene que pasar siempre, mis hermanos, siempre. Y este tiempo donde ya llevamos 18 meses sin poder reunirnos, ha sido realmente el fuego de la prueba para algunos que solamente estaban construyendo sobre el fundamento de Cristo con puras ramitas secas. Hicieron techo de paja, pusieron ramita y ramita, y al fuego de la prueba se quemó todo lo que tenían. Y hoy vemos hermanos que pensábamos que eran sólidos, sin embargo, se han ido quedando en el camino. Y sí, hemos visto hermanos que no considerábamos que eran tan firmes, que estaban caminando con tanta certeza, que tenían su fe arraigada y que nos han sorprendido de ver cómo el Señor les ha hecho crecer en este tiempo difícil. Algunos se han ido, sí, buscando algo más, pero yo espero que sí lo encuentren, que se encuentren con el Señor. Y algunos han llegado. Oiga, conocí ayer el testimonio de un matrimonio jovencito, amigos ahí de la hermana Janet Camus. El Señor hizo un milagro de sanidad de un cáncer ahí que tenía y desapareció.
Imagínense las obras que hace. Y el hermano y el matrimonio joven eh, tan agradecidos están del Señor, de la oración que han hecho los hermanos. eh, Cuán maravilloso es Dios. Por eso, siempre, siempre es importante el encuentro que se tiene con el Señor. Y ahí uno puede ver cómo los hermanos están creciendo en Cristo. El próximo jueves vamos a entrar ahí de lleno, versículo por versículo, a estudiar esta carta de Santiago. Y que el Señor nos ayude a entender y que Él nos guíe en escudriñando las Escrituras. Oramos al Señor. Padre, gracias le damos en esta hora por su bendición, por su palabra. Y yo ruego que usted, Señor, cautive por medio de la palabra nuestros corazones para aprender de la fe, del amor, de la obra suya para nosotros y que podamos hacer su voluntad. Gracias, Padre bueno. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Prepárese, Cristo viene pronto. Muchas bendiciones y nos vemos en el propósito de Dios. Amén. Dios les bendiga.